En la segunda sesión de histología para estudiantes de patología vamos a continuar con la revisión de órganos de interés desde el punto de vista histológico para el desarrollo del curso. Vamos a empezar con genital femenino. Aquí tenemos una imagen del cérvix. El cérvix es una estructura anatómica que de cierta manera tiene alguna semejanza con la piel, debido a que el epitelio es un epitelio plano estratificado con una diferencia considerable. No tiene capa córnea, como ustedes pueden observar aquí. No obstante, en algunas situaciones asociadas a atrofia o a la edad, uno puede observar que el cérvix experimenta un fenómeno llamado metaplasia, que lo veremos más adelante en el desarrollo del curso. No es un fenómeno patológico, es un cambio reparativo, y en ese fenómeno lo que ocurre es que el cérvix se epiteliza, y al epitelizarse entonces aparece una condición patológica que tiene un nombre llamado prosoplasia del cérvix. Entonces, la prosoplasia del cérvix es la aparición de capa córnea en la región cervical, es decir, este adquiere características semejantes a la dermis. No obstante, difiere mucho de lo que es la dermis, pero adquiere ciertas características importantes. Muy bien. El epitelio del cérvix no tiene mayor trascendencia desde el punto de vista histológico. Como ustedes pueden ver, los estratos superiores del epitelio tienen un aspecto nuevamente hojaldrado, ¿sí? Como por láminas dispuestas una encima del otro. Y esta región basal es importante porque en la región basal arrancan algunos procesos que pueden derivar en alteraciones del crecimiento celular a nivel de el epitelio del cérvix, que de progresar pueden llevar incluso al desarrollo de un cáncer. En efecto, la infección por el virus de papiloma humano suele arrancar en células de la región basal del epitelio. Es importante aprovechar esta lámina para que ustedes sepan que desde el punto de vista histológico, el epitelio del cérvix se divide en 3 o en 2 regiones, depende como uno quiera nombrarlo, pero no es opcional una o la otra, es decir, uno tiene que aprenderse ambas denominaciones. La primera es que uno habla del tercio inferior, del tercio medio y del tercio alto, es decir, uno traza 3 líneas imaginarias, una un poco por debajo de la mitad, otra un poco por encima de la mitad, y nos divide en 3 segmentos el epitelio: el tercio inferior, el tercio medio y el tercio superior. Eso es importante para la clasificación y estadificación de unas lesiones muy frecuentes en el cérvix llamadas displasias, que las discutiremos a lo largo del curso. Por ahora es importante solamente que ustedes conozcan esa división anatómica del epitelio. Desde otro punto de vista, uno puede dividir el cérvix en 2, ¿sí? Trazando una línea imaginaria por toda la mitad del epitelio. Entonces tendríamos una porción baja y una porción alta, o si desean pueden decirle una porción inferior y una porción superior. El hecho es que espacialmente aprendan a ubicarse en el epitelio, teniendo en cuenta las 2 denominaciones, es decir, tercio inferior, tercio medio y tercio superior, o tercio inferior y tercio superior. Todo depende como ustedes quieran llamarlo. Ya otras características las veremos en el avance del curso. Aquí están viendo una zona muy importante, es la llamada unión escamo-columnar. La unión escamo-columnar es el sitio donde el exocérvix termina, lo estoy señalando con la flecha, y arranca el endocérvix. Esa interfase exo-endocervical le llamamos la unión escamo-columnar.
Y desde el punto de vista histopatológico es sumamente importante porque es justamente en esta zona el lugar donde inicia la infección por el virus del papiloma humano. Es decir, cuando el virus del papiloma humano llega a la región cervical, entra a esta zona. Y aquí prolifera y aquí se produce la infección inicial, la unión escamocolumnar. Esa es la razón por la cual este es uno de los sitios que más se busca evaluar en la toma de muestras de citología y cuando los patólogos revisamos biopsias provenientes del cervix. Entonces, la unión escamocolumnar es de gran importancia porque ahí se ubica el virus de papiloma humano que está asociado al desarrollo de displasias y cáncer de cervix. Más abajo observamos glándulas propias del endocervix, es decir, hay una transición de un epitelio escamoso a epitelio y presencia de glándulas asociadas a epitelio de tipo columnar. Continuando con el útero, yendo más hacia el cuerpo, encontramos el endometrio. El endometrio es una delicada capa de revestimiento que debe medir aproximadamente 1 o 2 milímetros de espesor, que está compuesto por glándulas que ustedes ven acá. En pocas palabras, este espacio que estoy señalando con la flecha vendría siendo la cavidad uterina. Esto es el endometrio, todo esto es donde están las glándulas, y hacia atrás lo que observamos es el llamado miometrio, es decir, la pared muscular del útero, que es músculo liso. Ese músculo liso es importante porque ahí se genera con mucha frecuencia un tumor benigno que afecta a un buen porcentaje de las mujeres que habitan el planeta. Se trata del leiomioma, conocido también como mioma. Entonces, cuando ustedes escuchen hablar de un leiomioma o de un mioma en el útero, deben saber inmediatamente que esa lesión se originó aquí, en el músculo liso de la pared uterina. Volviendo al endometrio, ustedes van a ver que hay una serie de glándulas. Las glándulas del endometrio sobrellevan transformaciones con el ciclo menstrual. Entonces, ustedes van a encontrar dos grandes patrones de la forma de las glándulas. Uno es el patrón proliferativo, el cual ocurre o aparece durante las etapas de crecimiento del endometrio, es decir, en la primera mitad del ciclo y un poco más allá de la ovulación. Las glándulas proliferativas son glándulas más o menos simétricas, de forma oval, revestidas por epitelio pseudoestratificado, como ustedes lo pueden ver, algunas veces con pequeñas mitosis, lo que nos indica que hay actividad en las glándulas, y revestidas por un estroma de células poligonales o alargadas, llamado estroma fusocelular denso, es decir, tiene abundantes células. Cuando uno observa un endometrio proliferativo, lo que nos está indicando es que ese endometrio está en la fase de crecimiento, a diferencia de las glándulas del endometrio secretor, en las cuales la forma oval que veíamos en el proliferativo desaparece y las glándulas comienzan a tomar formas complejas, muchas veces en forma de espiral o de tirabuzón, como llaman otros, en general glándulas irregulares, y el estroma tiende con el paso de los días a ser menos celular a tener menos células hasta que finalmente las glándulas se rompen y se produce el sangrado menstrual. Es decir, el endometrio secretor es el que predomina después de la ovulación. Cuando una mujer presenta un endometrio secretor, uno puede decir con toda certeza que la persona está aproximándose al ciclo menstrual. Cuando tiene endometrio proliferativo, uno puede decir que pasó el ciclo menstrual y ahora tiende a ir hacia el momento de la ovulación.
Cuando una persona tiene una desregulación del ciclo menstrual, por ejemplo, por una terminación abrupta de anticonceptivos orales o la cercanía a la menopausia, y se produce una serie de descontroles del periodo menstrual en la mujer, uno puede encontrar que ninguno de los dos fenómenos predomina. Es decir, uno puede encontrar una mezcla tanto de glándulas proliferativas como de glándulas secretoras. Más adelante el endometrio se atrofia en la etapa menopáusica, y eso lleva a una disminución en tamaño, en cantidad de las glándulas del endometrio. Continuando con el tracto genital femenino, aquí observamos la tuba uterina. La tuba uterina, como ustedes saben, es la estructura anatómica a través de la cual se conduce básicamente el óvulo desde el ovario hacia la cavidad endometrial al momento de buscar una gestación, al momento de la implantación. Es en la tuba uterina el sitio en el cual ocurre el proceso fecundatorio, y ustedes observan en el lumen, que es este espacio blanco, la presencia invasora de una cantidad de vellosidades. Estas vellosidades tienen unas pequeñas capas de músculo liso que le confieren un movimiento reptante a estas vellosidades, y ese movimiento reptante facilita el transporte del óvulo y del espermatozoide. Por lo tanto, favorecen el proceso de fecundación. La fecundación, por su parte, suele ocurrir en esa región estrecha de la tuba uterina llamada el istmo, que está a continuación de la región más amplia, que es conocida con el nombre de la ampolla o ámpula tubárica. La tuba uterina, como ustedes observan, es una estructura bien vascularizada. No es una estructura que suela tener mucha patología por sí misma, pero en ella con alguna frecuencia se alojan los llamados embarazos ectópicos, es decir, cuando se fecunda un óvulo y este se implanta, ¿sí? Generalmente porque se fecunda tardíamente, y este se implanta dentro de la tuba uterina. Una implantación de un embarazo dentro de la tuba uterina no progresa hasta el desarrollo de un feto viable. Por lo tanto, esto produce un embarazo ectópico o embarazo tubárico. Esos embarazos tubáricos tienen una particularidad: al ir creciendo van expandiendo el tamaño de la tuba uterina, y el músculo liso, todo ese que estoy señalando que constituye la pared de la tuba uterina, se va adelgazando porque la tuba va creciendo en sentido longitudinal y en un sentido radial, y al irse adelgazando la pared uterina corre riesgo de romperse. Como generalmente hay una implantación placentaria en la tuba, el lecho vascular de esa placenta implantada en la tuba sangra y produce una hemorragia que en algunos casos puede ser profusa y puede ser letal. Entonces, un embarazo tubárico es una emergencia médica verdadera que debe ser evaluada con mucha precaución y cuidado por parte de los médicos tratantes. Aquí vemos el epitelio de la tuba, y si ustedes observan, es un epitelio cilíndrico con algún grado de pseudoestratificación y presenta pequeñas estructuras ciliadas que favorecen el transporte tanto del óvulo como de del espermatozoide. En algunas mujeres siempre ocurre algún grado de la llamada menstruación retrógrada, es decir, cuando la sangre de la menstruación fluye a través de las tubas uterinas, y algunas veces pequeños fragmentos de glándulas del endometrio, como las que ustedes ven acá, pueden entrar a la tuba uterina, se quedan allí y se asientan en la pared,
dando lugar a un trastorno muy conocido y relativamente frecuente, conocido como endometriosis tubárica, la cual es causa frecuente de dolor en las regiones de los flancos, de las fosas ilíacas, durante o concomitantemente al ciclo menstrual. Muy bien. Aquí estamos viendo producto de la concepción y estamos viendo unas glándulas que son endometriales. Estas glándulas endometriales tienen una forma irregular que no es ni la propia de un endometrio secretor, ni tampoco las propias de un endometrio proliferativo. Si ustedes miran, el lumen a veces tiene un patrón aserrado, como dientes de sierra o boca de tiburón, le llaman algunos otros autores. Bueno, esto que ustedes están viendo aquí es el sitio de la inserción placentaria en el endometrio, es decir, la interfase del endometrio, estas glándulas son endometriales, y todo ese tejido rosado que ustedes ven rodeando es placenta que se ha insertado en el endometrio. Entonces lo que están viendo en esta lámina es la inserción uteroplacentaria, y como ustedes deben saberlo, la placenta es una estructura anatómica que tiene una gran particularidad. Es un shunt vascular, es un elemento de conexión vascular, por lo tanto tiene numerosos vasos. Hablamos hace un momento cuando decíamos de la tuba uterina que podía sangrar por la cantidad de vasos que contiene. Bueno, aquí ven ustedes vasos arteriales, ¿sí? Placentarios, ¿sí? Que nos dan un ejemplo de ello. Recuerden que los vasos placentarios se conectan con los vasos maternos y establecen la circulación feto materno placentaria. Aquí vemos vellosidades placentarias. Las vellosidades de la placenta, pues básicamente su gran característica es que están rodeadas por un anillo de células del trofoblasto. Este ribete morado pálido que ustedes ven rodeando cada estructura de estas son las vellosidades placentarias. ¿Qué es importante aquí? Bueno, las vellosidades placentarias son importantes porque son el elemento de juicio que los patólogos buscamos cuando queremos saber si una mujer tiene un sangrado y ese sangrado es debido a un aborto o a una pérdida del producto de la concepción. Entonces, estas vellosidades placentarias son referidas comúnmente por los patólogos como restos ovulares y son los elementos claves para el diagnóstico de una gestación perdida por parte de una mujer que consulta por un presunto embarazo y que ha tenido un sangrado. Entonces, son importantes las vellosidades placentarias. Aquí vemos el cordón umbilical, que realmente no tiene mayor trascendencia histológica, a no ser de su particularidad anatómica, ¿no? 2 arterias y una vena, y en medio de ellas todo este estroma conocido con el nombre de gelatina de Wharton. Algunas veces en el curso de un embarazo con una infección severa, el proceso infeccioso puede llegar a través de los vasos, ¿sí? Y microorganismos bacterias migrar a la gelatina de Wharton, y eso ocasiona una respuesta inflamatoria muy considerable que recibe un nombre. Se le llama funicitis, ¿sí? Las funicitis se asocian con gran frecuencia a un fenómeno que no nombré pero que vemos aquí, llamado corioamnionitis. La corioamnionitis es el proceso de infección con inflamación subsecuente del tejido placentario y del endometrio. Todos esos punticos que ustedes observan dispersos sobre todo este estroma, todos esos punticos que ustedes ven de un color como morado oscuro, muy pequeños, son neutrófilos. Son células reaccionando desde el punto de vista inflamatorio a la presencia de bacterias en la placenta. Recuerden, la corioamnionitis, ¿sí? Infección de la placenta y las membranas, también se asocia a endometritis,
inflamación del endometrio por infección y con alguna frecuencia puede acompañarse de funicitis. En esta imagen no vemos una funicitis, vemos un cordón umbilical normal, pero simplemente pues imagínense la presencia de numerosos neutrófilos y bacterias no muy visibles pero presentes en el interior del cordón umbilical. Vale la pena decir que esos procesos infecciosos son causa frecuente de pérdida del embarazo. Aquí vemos una glándula salival y la glándula salival tiene entre sus características la lobulación. ¿Qué es una lobulación? Es la separación de áreas del tejido por septos de tejido fibroso, es decir, una especie de formación de compartimientos, ¿sí?, que actúan independientes uno del otro. La glándula salival tiene entonces esa particularidad, la septación, la tabicación, la formación de compartimientos, ¿sí? Si vamos un poco a un aumento mayor, vamos a observar que tenemos una serie de células que constituyen la glándula salival en las cuales hay un citoplasma granular, ¿sí?, como ustedes ven, con un poco de gránulos, donde ocurre por ejemplo la producción de amilasa, y alrededor se disponen ellas de un ducto salival, es decir, la producción de saliva sale a través de este ducto. Si ustedes miran con un poco de atención van a ver que hay esta pequeña linecita, esta aquí, esta, son las llamadas células mioepiteliales. Recuerden, son células que tienen una función contráctil y permiten que así el contenido de estos acinos llegue a los ductos para que puedan ser finalmente expulsados, ductos y glándulas. Muy bien, aquí estamos viendo esófago. El esófago está constituido en su mayor parte por epitelio escamoso, con la única excepción de la transición escamocolumnar, en la cual el epitelio de la última porción del esófago comienza a presentar glándulas. El esófago presenta en su pared, en la mucosa, la presencia de glándulas seromucosas que ayudan a lubricar el esófago para facilitar el descenso del contenido digerido. Si ustedes ven la flecha, la estoy haciendo pasar sobre el lumen esofágico, es decir, el lumen esofágico permanece más o menos bien lubricado para que lo que uno ingiera pueda desplazarse con facilidad yendo hacia el estómago. También, como es una zona expuesta a elementos externos que entran al cuerpo humano, es importante que haya tejido linfoide. Entonces, en el interior del esófago ya comenzamos a observar en algunas zonas acúmulos de linfocitos cercanos al epitelio, en lo que llamamos el famoso tejido MALT, tejido linfoide asociado a mucosas. Un acrónimo: letra M, letra A, letra L de león y letra T de Tomás. MALT, tejido linfoide asociado a mucosas. Pues bien, la función de esto es mantener vigilancia inmunológica. Muy bien, si continuamos descendiendo en la pared del esófago, vamos a ver que existen unas capas de músculo. Aquí vemos otra. Entonces, aquí aparece la primera capa del músculo. Este se llama la muscularis de la mucosa. Muscularis de la mucosa. Y estas dos capas de músculo que observamos aquí son las capas musculares propias. Entonces, el esófago tiene una capa muscular propia que a su vez tiene dos constituyentes: una capa circular interna y una capa longitudinal externa. Y en medio de ellas ustedes van a encontrar la presencia de unos grupos de nervios o de filetes neurales llamados los plexos neurales. Esos plexos neurales ayudan a la movilidad
de la estructura anatómica. No son muy prevalentes en el esófago, existen, pero tienen poca prevalencia si uno la compara, por ejemplo, a los que tiene uno en el intestino, pero de que existen, están ahí. La muscularis de la mucosa es importante porque tiene muy poco movimiento, ayuda a mover un poco al epitelio, pero su gran función es delimitar, separar la mucosa de la submucosa. Entonces, el límite entre la mucosa y la submucosa, no solamente en el esófago, en todo el tracto digestivo, lo establece la muscularis de la mucosa. Ahora, esta organización del músculo se repite en todos los segmentos del tracto digestivo: esófago, estómago, intestino delgado e intestino grueso. Es importante que ustedes conozcan la ubicación de estas capas musculares. ¿Por qué es importante desde el punto de vista patológico la muscularis de la mucosa? Pues bien, es sumamente importante porque cuando tenemos un tumor creciendo, invadiendo, si el tumor no ha superado la muscularis de la mucosa, uno considera que el tumor es un tumor temprano, por lo tanto su pronóstico es bueno. Una vez el tumor continúa invadiendo y sobrepasa la muscularis de la mucosa, el pronóstico del paciente va disminuyendo considerablemente. Un dato importante: la muscularis de la mucosa aplica para todo el tracto digestivo, es decir, esófago, estómago, intestino delgado, intestino grueso. Cuando el tumor continúa invadiendo, si éste hace contacto con fibras de la muscularis propia, ya sea la circular o la longitudinal, cualquiera de ellas, solo con que haga contacto, el pronóstico del paciente se deteriora considerablemente. Y entonces hablamos ya de un carcinoma invasor de pronóstico de mayor complejidad. Entonces, vale la pena que utilizando esta imagen recuerden ese par de parámetros. Los repito: cuando un tumor hace contacto con la muscularis de la mucosa, la que estoy tocando aquí con la flecha, corresponde básicamente a un tumor temprano y su pronóstico suele ser bueno. Una vez el tumor sobrepasa la muscularis de la mucosa, el pronóstico del paciente va afectándose. Y si el tumor al momento del diagnóstico hace contacto con la muscularis propia, el pronóstico del paciente se ha deteriorado considerablemente. Aquí tenemos otro corte del esófago, en el que aparte del epitelio observamos la presencia de más tejido linfoide asociado a mucosas, tejido Malta, y vemos glándulas en la submucosa. En este corte no se aprecia con tanta facilidad la muscularis de la mucosa, pero sí alcanzamos a observar fibras de la muscularis propia en esta región que estoy señalando. Un dato importante asociado a patología es que normalmente en el epitelio del esófago no deben observarse células diferentes a las células escamosas del epitelio. Si uno observa, por ejemplo, la presencia de linfocitos dentro del epitelio esofágico, uno puede hablar de una esofagitis crónica. Y si adicionalmente lo que uno encuentra es la presencia de eosinófilos, uno puede hablar de cambios por reflujo gastroesofágico. Entonces, un buen dato desde el punto de vista citológico para recordar y de histología pura es que cuando uno encuentre un reporte de eosinófilos en el interior del epitelio del esófago, probablemente estamos hablando de un reflujo gastroesofágico. Continuamos bajando y llegamos al estómago. En este corte de estómago estamos viendo mucosa antral, mucosa del antro, ¿sí? Y vemos la presencia de las llamadas glándulas antrales, las cuales pues no tienen ninguna particularidad al respecto. La mucosa antral
es frecuentemente afectada por inflamación, es decir, por gastritis, y la presencia de una bacteria muy conocida llamada Helicobacter pylori, la cual tiende a alojarse en el interior de las glándulas productoras de moco. Entonces, el antro es uno de los sitios premium para la presencia o para depósito o infección por Helicobacter pylori, la cual es una bacteria que se asocia con mucha frecuencia a desarrollo de gastritis crónica, sus complicaciones, y a largo plazo puede, incluso por su presencia y la inflamación subsecuente, llegar al desarrollo de cáncer, como lo veremos más adelante en el curso. Aquí estamos viendo glándulas de la región oxíntica con la presencia de las llamadas células parietales, que son estas células rosadas que vemos por acá. Hay muchas. Estas glándulas tienen una función básica de producción de ácido clorhídrico. Vamos bajando y nos encontramos con el intestino delgado. El intestino delgado, en este caso estamos viendo una vellosidad del yeyuno. Es un sitio donde básicamente lo que encontramos es absorción, ¿sí? Y además de absorción, estas criptas glandulares en medio de estas vellosidades tienen una particularidad. Hay numerosas, quizás ya las han observado, células que producen moco de manera individual, conocidas con el nombre de células caliciformes. Entonces, normalmente estas criptas viven llenas de moco. El elemento digerido mezclado con ácido clorhídrico y bicarbonato y moco del estómago, el llamado quimo, ya es un elemento de consistencia entre líquido y gelatinosa, desciende por estas vellosidades. Aquí ocurre un proceso absortivo, y una vez realizada la absorción, pues estas vellosidades se contraen y van haciéndolo mover a través de ellas, favorecido por el movimiento peristáltico. Si ustedes observan aquí, lo estoy señalando con la flecha, hay una delgada capa de músculo. Esa capa de músculo que ustedes están viendo ahí es la llamada muscularis de la mucosa. Recuerden, la muscularis de la mucosa es el elemento que nos ayuda a decir cuando hay una neoplasia que se trata de un tumor temprano o un tumor tardío. Entonces, cuando ustedes observan que un tumor no ha sobrepasado la muscularis de la mucosa, uno dice que se trata de un tumor temprano. Si la ha sobrepasado, es un tumor tardío. ¿Por qué es importante diferenciar eso? Porque el tratamiento del paciente varía dependiendo de si es temprano o tardío, ¿sí? A veces un tumor temprano se puede tratar de una manera muy simple, y un tumor tardío requiere una intervención quirúrgica mucho más complicada. Entonces es muy importante que se tenga en cuenta la importancia de la muscularis de la mucosa, que está bien representada en esta imagen. Aquí tenemos una imagen del colon. Las glándulas son diferentes, compárenlas. La razón básica por la que tienen una diferencia en la forma es que en el colon no hay absorción mayor de nutrientes, lo que es absorción de agua. Entonces la forma de las glándulas es distinta, ¿sí? Lo que ustedes ven aquí, este material como grisáceo, es moco que poco a poco se va solidificando con moco y quimo realmente, y esto va a terminar formando materia fecal en los segmentos más distales del propio colon. Aquí vemos la muscularis de la mucosa, ¿sí? Y aquí abajo vemos una placa de Peyer o tejido linfoide asociado a mucosas, tejido Malt del colon.
Si tuviéramos, por ejemplo, un tumor maligno en este segmento de colon que estoy señalando, si el tumor no llega a tocar esta capa de células de la muscularis de la mucosa, decimos que es un carcinoma o un tumor temprano. Si lo sobrepasa, ya no le llamamos un tumor temprano, sino tumor avanzado o tumor infiltrante. Aquí estamos observando la pared intestinal, específicamente las capas musculares del colon. Aquí vemos tejido adiposo, esta es la parte externa. Esto que vemos aquí donde tengo la flecha es la llamada serosa, ¿sí? Y esta es muscularis y esta es muscularis, es decir, aquí tenemos capa de la circular interna y la longitudinal externa, y en medio de ellas vemos estas estructuras. Estas pequeñas estructuras son los plexos nerviosos, llamados o conocidos con el nombre de plexos de Meissner y plexos de Auerbach. La función básica de esos plexos nerviosos es contener neuronas que hacen sinapsis entre sí y que permiten la conducción de la onda peristáltica. Es decir, el peristaltismo se genera en la interconexión de las neuronas a lo largo de estos plexos mientéricos de Meissner y de Auerbach. ¿Por qué es importante esto? Porque algunos individuos nacen sin estas células ganglionares. No tienen esas células dendríticas que hay en el interior de ellas. Entonces el impulso nervioso no se transmite y esos pacientes tienen un cuadro de constipación o estreñimiento crónico. Hay una enfermedad particularmente frecuente llamada megacolon aganglionar, también conocida como enfermedad de Hirschsprung, en la cual hay ausencia total o casi total de células ganglionares dentro de los plexos nerviosos. Por lo tanto, el impulso peristáltico no se produce o es sumamente lento y débil, y estos pacientes no pueden defecar adecuadamente. Eso lleva a que la materia fecal se acumule en el interior del intestino y llevan a que progresivamente el intestino se dilate, produciendo una gran masa intestinal, y de ahí viene el nombre megacolon aganglionar. También esas personas que tienen problemas de constipación crónica, pues puede que no tengan ausencia o una gran disminución, pero sí una disminución ligera que pueda afectar el peristaltismo. Entonces lleva a que la persona tenga una menor frecuencia defecatoria. También es muy probable que a medida que vamos envejeciendo, como toda célula nerviosa, que son células de larga duración, vayan falleciendo, van muriendo poco a poco. Entonces, a largo plazo, la población de células ganglionares van desapareciendo en los plexos neurales, y entonces a medida que van desapareciendo, la persona le va apareciendo un cuadro de constipación crónica. Esa es la razón por la cual los ancianos suelen quejarse de que tienen dificultades para defecar que no tenían cuando eran jóvenes. Es normal en el proceso del envejecimiento que esta situación ocurra. Aquí vemos nuevamente una pared colónica, epitelio del colon, muscularis propia, submucosa, y aquí arrancan fibras de la muscularis propia. Entonces, nuevamente repaso las capas: el epitelio, muscularis propia, región submucosal o submucosa y muscularis propia. En pocas palabras, uno puede decir que desde este punto hasta acá es la mucosa y desde este punto hasta acá es la submucosa. Entonces ahí distinguimos dos regiones: la región mucosal y la región submucosal. Recuerden, cuando una lesión neoplásica hace contacto con la muscularis de la mucosa, uno considera que la lesión todavía es temprana. Una vez sobrepasa
la muscularis de la mucosa, la lesión ya es infiltrativa y es tardía. Si el tumor, tal como lo expliqué en el esófago, lo que hace es compromiso con fibras de la muscularis propia, el tumor ya se considera una lesión de mal pronóstico. Ahora, es importante tener en cuenta, mal pronóstico no significa necesariamente letal, pero sí dificulta el manejo del paciente. Aquí vemos el apéndice, y el apéndice más o menos tiene lo mismo. Entonces ustedes ven que aquí está el epitelio, tiene mucho tejido malt, placas de Peyer en pocas palabras. Aquí vemos pequeñas fibras de la muscularis de la mucosa, la submucosa, y estas son las fibras de la muscularis propia, y esta es la serosa. Cuando uno tiene una apendicitis, ¿qué es lo que sucede? Un proceso infeccioso, generalmente originado en el lumen, comienza a invadir la pared, ¿sí? Bacterias, etc. Y entonces la respuesta inflamatoria que se genera a través de los vasos sanguíneos del apéndice, tratando de destruir esas bacterias, edematizan el apéndice, se produce pus, y si esta se perfora, entonces la pus que se genera en el apéndice va a drenar a la grasa periapendicular, que es la que estamos viendo acá, y obviamente a la membrana peritoneal, que es la que está al lado de la serosa, que les había mostrado hace un rato. Por lo tanto, se produce una peritonitis. Entonces, ¿qué es una peritonitis? Es una infección que afecta el peritoneo, que por lo general proviene del interior de la víscera hueca, en este caso pues del apéndice, pero podría pasar también en el colon. Muy bien, aquí estamos viendo un corte de ovario, y este es el ovario fetal. El ovario fetal tiene una particularidad: tiene millones de ovocitos en diferentes estadios de maduración. Todas estas células blancas grandes que ustedes ven aquí son ovocitos. ¿Sí? Son ovocitos. Esos ovocitos, esta cantidad de ovocitos que estamos viendo aquí en la corteza, en la parte más externa del ovario, no llegan a momento de nacimiento. Es decir, dentro del ovario, en el proceso gestacional, muchos de ellos se obliteran, ¿sí? Un fenómeno apoptótico los hace desaparecer. En general, la mujer al momento del nacimiento nace con una población abundante de ovocitos. No tantos como vemos aquí, pero sí nacen con muchos. Y esos ovocitos al nacer quedan arrestados en una fase meiótica, en la meiosis 2, esperando que el sistema hormonal de la mujer madure, y entonces, una vez eso sucede, lo que vamos a observar en un ovario adulto es esto. Entonces aquí tenemos un ovocito, otro. Hay muchos ovocitos en la mujer adulta o madura sexualmente, pero no tantos como había en el ovario fetal. Esos ovocitos en el ovario adulto quedan arrestados o continúan arrestados en meiosis 2 hasta que uno de ellos es seleccionado, ¿sí?, para ser madurado y tener la posibilidad de desarrollar un proceso concepcional. Aquí vemos en una mujer adulta la forma que tienen los ovocitos. Son todas estas células que ustedes están viendo acá, ¿sí?, numerosas pues, y por acá vemos células de la teca y la granulosa, que pues producen básicamente hormonas. Y esto es un óvulo, ¿sí?, con la zona pelúcida, el licor folicular de Graf, el epitelio folicular, etc. Esto es un óvulo maduro. Entonces, cuando uno de estos ovocitos es seleccionado y madura, tiene este aspecto, ¿sí? Ese aspecto es expulsado del ovario, la fimbria lo atrapa, entra a la tuba uterina y con la ayuda de las vellosidades es movido a través de toda la tuba buscando ser
básicamente fecundado. Cuando el ovario experimenta atrofia, entonces lo que vamos a observar es que los ovocitos desaparecen de la corteza. Recuerden, el ovario tiene dos regiones: la corteza en la parte externa y la médula en la parte pues, más interna, ¿sí? Miren, aquí está, corteza y región medular. Entonces, estos ovocitos que están por acá en la corteza, acá, recuerden la imagen, en el ovario atrófico no están, ¿sí? Y lo que va quedando de ellos es estos remanentes, ¿sí? Todos estos pequeños que básicamente lo que están haciendo es coalescer es unirse uno con el otro y se están pegando a esta gran estructura que ustedes ven aquí, que es el cuerpo blanco o cuerpo albicans, que es el fenómeno predominante cicatricial que aparece en el ovario atrófico. Entonces, cuerpo albicans predomina en ovarios de tipo atrófico. Muy bien, aquí estamos viendo hígado, ¿sí? Y el hígado tiene, anatómicamente hablando, unas estructuras anatómicas bastante particulares. Tenemos una serie de cadenas o rosario de estas células de un color morado intenso, brillante, llamados hepatocitos. Estos son hepatocitos, es decir, son la célula fundamental del hígado. Los hepatocitos entre sí están separados por una serie de canalículos vasculares, ¿sí?, conocidos con el nombre de sinusoides. A través de los sinusoides difunde sangre y también difunde material producido por o elementos enzimáticos hormonales producidos por los hepatocitos. Rodeando los hepatocitos, cada cierta área, ustedes van a encontrar estas estructuras conocidas con el nombre de tríadas portales. Las tríadas portales están constituidas por un conducto biliar, una arteria y una vena, ¿sí? Entonces, esas tríadas portales básicamente lo que hacen es drenar material biliar y traer sangre hacia los sinusoides. La sangre que difunde por los sinusoides suele ir directamente hacia una misma región, que es la que ustedes están observando acá. Esta región se llama la vena central, ¿sí? Entonces, recuerden, tríada portal, vena central y sinusoides. Lo que hacen los sinusoides es conectar los vasos de la tríada portal con la vena central. Entonces, esto es un proceso constante de flujo de material biliar y sanguíneo a través de las regiones sinusoidales. Una particularidad es que entre sí el hígado está segmentado en pequeños lóbulos llamados lobulillos hepáticos. Los lobulillos hepáticos entre sí están separados por unas delicadas tramas de tejido fibroconectivo que parten de las tríadas portales. Los lobulillos hepáticos tienen forma de hexágono. Generalmente, cada lobulillo tiene una sola vena central en el centro y tiene 6 tríadas portales, cada una de ellas conectadas por tejido fibroconectivo entre sí. Lo que ustedes ven aquí como unos ramales que salen hacia esta parte son las trabéculas de tejido fibroconectivo que forman parte de la tríada portal. Si nos acercamos un poco más, vemos el carácter productor de enzimas por parte del hígado, ¿sí? Entonces aquí vemos este contenido granular en el citoplasma, nos indica que hay una producción enzimática a nivel del citoplasma. Todo esto rojo que ustedes ven acá, y lo azul pues son núcleos, y estos espacios blancos son los sinusoides. Aquí vemos en esta parte un corte en el que se aprecia una tríada portal. Con esta coloración especial de elástico
lo que estamos resaltando son los sinusoides. Entonces ustedes pueden ver qué tan densa es la trama sinusoidal, ¿sí?, conectando una tríada portal con una vena central. ¿Por qué es importante esto? Pues porque cuando ocurre un fenómeno bastante común llamado la cirrosis, los sinusoides poco a poco van desapareciendo, se van fibrosando. Entonces la comunicación sanguínea entre la tríada portal y la vena central se interrumpe. Entonces no llega sangre a los hepatocitos, estos van muriendo y se van reemplazando por tejido fibroconectivo. Y poco a poco el hígado se convierte en una masa sólida sin función, y como sabemos el hígado es un órgano indispensable para mantener la vida del mamífero, por lo tanto, y el humano. Por lo tanto, la cirrosis es una enfermedad terminal en la cual ocurre una fibrosis que lleva a pérdida de toda la trama sinusoidal y eventualmente a la pérdida de las estructuras vasculares propias del hígado que ayudan a que éste funcione. Entonces, el hígado tiene esas particularidades anatómicas que deben recordar desde el punto de vista histopatológico. Aquí estamos viendo urotelio. El urotelio es el epitelio de revestimiento de la vía urinaria. Es un epitelio que no es plano ni escamoso, pero se parece mucho a él. Una particularidad bastante notable que deben recordar del urotelio es la capa superior de las células. Esta capa superior de células recibe el nombre de la capa de células sombrilla. Las células sombrilla o umbrella cells lo que hacen básicamente es sellar herméticamente el epitelio para evitar que la orina filtre a través de él mismo y llegue a la pared, es decir, para garantizar que la orina fluya efectivamente hacia afuera. Entonces, estas células en sombrilla son importantes para eso. En el urotelio pueden formarse diferentes tumores de agresividad variable. Las células uroteliales también reciben el nombre de células transicionales. Entonces es posible que ustedes escuchen hablar alguna vez de un urotelio carcinoma, ¿sí?, o carcinoma de células uroteliales o carcinoma de células transicionales. Todos esos términos son análogos. Si ustedes miran con detenimiento, este epitelio está separado del estroma por una delgada capa, una delgada membrana por aquí. ¿La ven? Bueno, esa delgada membrana se llama la membrana basal. Los carcinomas uroteliales suelen originarse en el epitelio, ¿sí? Y inicialmente ellos se originan en la capa basal, crecen hacia la parte de arriba, comprometen hasta las células en sombrilla, y una vez ha ocurrido ese fenómeno, el tumor rompe la membrana basal y entra hacia el estroma, momento en el cual se convierten en carcinomas invasores. Entonces es importante que tengan en cuenta esta estructura anatómica tan notable llamada membrana basal, pues ella nos permite delimitar una lesión originada en el epitelio, la cual sería temprana, de una lesión invasora, la cual sería tardía, avanzada y con pronóstico de mayor consideración. Aquí estamos viendo un riñón, y el riñón lo vamos a dividir en dos zonas: la zona cortical y la zona medular. La zona cortical es la zona más superficial. Aquí estamos viendo solamente la zona cortical. La zona cortical renal es gruesa, y sabemos que estamos en la corteza exactamente por algo, por la presencia de estas estructuras que vemos aquí, esas estructuras redondas. Esas estructuras redondas se llaman glomérulos, y si ustedes observan con detenimiento, alrededor de los glomérulos hay abundantes túbulos, son los llamados túbulos contorneados. El distal, proximal, el asa de Henle, bueno, histológicamente se ven de esta manera. Cuando una persona, por ejemplo,
tiene una falla renal crónica y el riñón se le va atrofiando, los glomérulos se van encogiendo, ¿sí? Y al irse encogiendo, también los túbulos se van obliterando, se van fibrosando. Entonces el riñón deja de ser funcional paulatinamente. A un gran aumento vemos el glomérulo. Y si ustedes miran este glomérulo, llama la atención en su interior todos esos puntos rojos que tiene ahí. Esos puntos rojos que ustedes ven ahí es sangre. Es sangre que difunde a través de pequeños vasos que tiene el glomérulo. Esos vasos reciben un nombre, se llaman vasos mesangiales. Dentro del glomérulo ocurre el proceso filtratorio y la orina filtrada pasa a este espacio, al espacio urinario, y pasan a través de esta delicada membrana, la membrana glomerular o membrana basal, a los túbulos que comienzan a recoger la orina. Y de esta manera funciona esto. Junto al glomérulo es posible observar vasos sanguíneos, ¿sí? Por el tipo de corte a veces uno no puede observarlos ambos, pero hay una arteriola aferente y una vénula eferente, también conocida como arteriola eferente. Esos vasos llevan la sangre sin filtrar y sacan la sangre filtrada del glomérulo. Entonces, cuando una persona, desde el punto de vista patológico, tiene una falla renal crónica, esos pequeños vasos mesangiales que hay en el interior del glomérulo se tapan, se cierran, y el glomérulo se fibrosa, se atrofia y deja de funcionar. Entonces, esas fallas renales crónicas, por ejemplo, la gente que termina en la diálisis, sobrellevan procesos bastante largos, progresivos de deterioro renal, hasta que finalmente el riñón para de funcionar y el paciente termina en una diálisis. La filtración glomerular produce algunas sustancias, entre ellas la creatinina. Cuando uno observa que a un paciente se le eleva la creatinina, básicamente lo que está pasando es que el paciente no está filtrando adecuadamente la sangre. Aquí vemos la transición, un corte profundo, de corteza a médula. Entonces, si ustedes miran la región medular, que es esta que es como más moradita, la corteza es más roja, como ustedes ven acá, no hay presencia de glomérulos. Estos son los glomérulos, ¿sí? Ustedes no observan glomérulos en la médula. ¿Por qué? Porque ahí solamente hay túbulos. Esa es las famosas estriaciones medulares, ¿sí? Que son túbulos que están buscando llegar a los cálices y de ahí a la pelvis renal y de ahí al uréter. Entonces, la parte filtratoria es la corteza y la parte de conducción urinaria es la médula. Aquí vemos la intersección o la transición entre uno y otro. Y a gran aumento observamos puntualmente la transición. Miren, en glomérulo, justo en este sitio se ve un cambio en la forma de los túbulos. Esto es de aquí hacia arriba, corteza renal, y de aquí hacia abajo, médula renal. Aquí observamos un glomérulo, tiene una forma de arbusto, digámoslo, y en su interior pequeños grupos de eritrocitos dentro de los llamados vasos mesangiales. Recuerden, este es el espacio urinario y esta es la membrana basal. Si ustedes observan, estos son células planas, son células endoteliales, y entre una y otra hay un pequeño espacio, ¿sí? Ese espacio persiste, si ustedes lo miran con detenimiento, el espacio persiste. Son las llamadas fenestraciones, ¿sí? Esas fenestraciones, fenestración viene de la palabra finestra en italiano, que significa ventana, permiten el paso de la orina hacia el interior de los túbulos, y de esa manera entonces pues se forma la orina. Todos estos túbulos que ustedes ven acá son túbulos urinarios, ¿sí?
y este pues el glomérulo. No se observa por el corte, el nivel del corte de las arteriolas aferentes y eferentes. También deben recordar que a este nivel se realiza la regulación de la presión arterial, y en el riñón también se encuentran las células del aparato yuxtaglomerular que se encargan de producir la renina, que es importante en el desarrollo de la hipertensión arterial. Aquí vemos un ureter. Un ureter es una estructura que tiene una pared de músculo, ¿sí? Músculo liso, denso, grueso, ¿sí? Está revestido por una serosa en la parte externa y adentro un lumen. El ureter tiene una constitución muy parecida al intestino, tiene dos capas de músculo, una circular interna longitudinal externa, y en su interior hay unos grupos de células ganglionares parecidos a los del intestino, y eso lleva a que el ureter tenga una capacidad contráctil. Que lleva a el peristaltismo ureteral, que ayuda a el descenso de la orina. El ureter también está revestido por urotelio, semejante al que vimos hace un momento, y pues el urotelio contiene la misma célula sombrilla y tiene una membrana basal, tal como lo nombramos ahora. El ureter no es comprometido por lesiones tumorales, pero sí se ve afectado severamente por hipertrofias del músculo, lo cual lleva a estrechamiento del lumen. Entonces dificulta que la orina fluya hacia abajo. La orina se acumula en el interior del riñón, llevando al desarrollo de las llamadas hidronefrosis, y con frecuencia cálculos, las uropatías por obstrucción por litiasis, por cálculos urinarios, llevan a erosión y daño del epitelio con cicatrización que pueden llegar a afectar el calibre del ureter con alguna frecuencia. Aquí estamos observando un testículo fetal. El testículo fetal tiene el llamado epitelio espermático. Estas son las estructuras espermáticas, con una diferencia si lo comparamos al adulto, obviamente, ¿sí? El del adulto es más maduro, y en su interior ustedes van a encontrar las células inmaduras del aparato genital, llamadas espermatogonias, y en el lumen ustedes probablemente van a encontrar espermatozoides. Entonces es diferente el testículo fetal del testículo adulto. El testículo fetal también está revestido por estas capas de células delgadas, aplanadas, contráctiles, que ya hemos nombrado muchas veces, llamadas células mioepiteliales. Las células mioepiteliales revisten el epitelio espermático. En el epitelio espermático se puede formar un tumor bastante agresivo, conocido con el nombre de seminoma, ¿sí? El seminoma es un tumor agresivo que afecta a hombres jóvenes, generalmente entre los 25 y los 40 años, y aparece como una masa de crecimiento rápido testicular. Requiere tratamiento inmediato. Su pronóstico sin tratamiento es muy complejo, pero cuando se trata suele responder bastante bien. Entonces aquí tenemos un testículo adulto. Aquí tenemos la próstata, ¿sí? La próstata es una estructura que a través de la cual discurre la uretra, y en cuyo interior vamos a tener las llamadas glándulas prostáticas, que producen una serie de secreciones que son de importancia. ¿Por qué es importante la próstata? Porque con frecuencia en el hombre suele inflamarse y aumentar de tamaño a medida que comienza a haber deprivación hormonal por la edad. Es decir, a medida que el hombre envejece, la cantidad de hormonas comienza a ser menor, y eso lleva a que la glándula prostática aumente su tamaño, ¿sí? Y también frecuentemente los cambios hormonales pueden producir
cáncer a nivel de la próstata. Aquí estamos viendo glándulas prostáticas y nuevamente, si ustedes miran con un poco de cuidado alrededor de las glándulas, siempre van a encontrar células mioepiteliales. Si yo quiero saber si una glándula de estas tiene características malignas o no, pues lo que debo hacer es buscar la presencia de células mioepiteliales. Si ellas están presentes, es poco probable, o es improbable mejor, que estas glándulas sean de origen tumoral. Pero sí, esas células mioepiteliales no están, lo más probable es que las glándulas sean de tipo tumoral maligno. Aquí la vemos mejor, aquí vemos la glándula, ¿sí? Y aquí vemos esta hilerita de células mioepiteliales rodeando toda la glándula, ¿sí? Esta hilera de células que ustedes ven ahí son células mioepiteliales. Por lo tanto, como ellas están presentes, podemos decir con toda seguridad que esta glándula prostática es de tipo benigno, no es de tumor. ¿Por qué? Porque tiene células mioepiteliales. Recuerden, los tumores malignos no tienen capacidad de formar células mioepiteliales y esa es la base del diagnóstico de un cáncer versus una glándula normal. Aquí estamos viendo piel. Entonces, recuerden que la piel tiene dos regiones, la dermis y la epidermis. La epidermis está compuesta por la capa córnea y el epitelio. Y por debajo del epitelio, el cual se separa de la llamada dermis por la membrana basal. Entonces no se olviden de eso. La membrana basal es la que limita, ¿sí? Limita la epidermis de la dermis. ¿Por qué es importante? Porque cuando un cáncer de piel no ha sobrepasado la membrana basal, uno habla de que es un carcinoma in situ, es decir, un carcinoma temprano. Una vez un tumor de piel ha superado la membrana basal, ya hablamos de un carcinoma invasor y el pronóstico suele ser diferente. Muy bien, de la misma manera uno puede dividir el epitelio en dos regiones, en 5 regiones, ¿sí? La primera de ellas, la capa basal, ¿sí? Basal de base, es decir, la que está más abajo. Luego viene la capa espinosa, en la cual, con mayores aumentos, quizás aquí se pueden ver un poco, hay unas pequeñas espinas que unen una célula a la otra. Esas espinas, miren, aquí se ven más o menos bien, aquí también. Las espinas están por todo lado, pero son mucho más notables en la capa espinosa. Esas espinas hacen parte de las uniones desmosómicas que unen una célula a la otra. Por encima de ellas vamos a encontrar la capa granulosa, esa es la tercera capa. La capa granulosa son células que tienen numerosos gránulos de queratina o gránulos de eleidina. Por encima de ella encontramos la capa lúcida. La capa lúcida es una capa en la cual la mayor parte de las células han muerto, y por eso ustedes ven que estas células que hay aquí arriba, les estoy señalando, y por aquí todas estas no tienen núcleo, ¿sí? A diferencia de estas que sí tienen núcleo. Entonces, la capa lúcida son células que ya están muriendo, una buena parte de ellas son anucleadas, y finalmente está la capa córnea, en la cual lo que hay son restos de queratina con células muertas mezclados con eleidina y polvo del ambiente. Entonces esta es la capa córnea. Entonces están las 5 capas: basal, espinosa, granulosa, lúcida y la capa córnea. Y las 2 regiones de la piel, la epidermis y la dermis. Ya conocemos las 5 capas del epitelio. Entonces vamos a mirar cómo nombramos la dermis. Aquí tenemos epidermis y dermis. Epidermis y dermis. Recuerden, la separación de epidermis a dermis la establece la presencia
de la membrana basal. La dermis podemos dividirla, según como queramos mirarla, en 2 o 3 regiones. No es opción tampoco en este caso. Es decir, uno debe aprenderse todas las denominaciones. Entonces uno puede hablar, si hablamos de 2 zonas, trazamos una línea imaginaria aquí. Hablamos de dermis superior y dermis inferior, o dermis alta y dermis baja, o dermis papilar, porque está en medio de estas, tiene estas papilas que entran hacia el epidermis, dermis papilar, y la de abajo le llamamos dermis reticular, porque tiene forma de red, nuevamente, es una forma de retículo. Entonces, hay 3 formas de denominar la piel, la dermis, si uno quiere hablar de 2 zonas: superior e inferior, alta y baja, o papilar y reticular. Repito, no es una opción, me aprendo solamente una y las otras no. Todos los nombres hay que saberlos manejar, porque los dermatólogos y los patólogos hablamos indistintamente de esas regiones según la primera palabra que se nos ocurra. Entonces, para no irse a perder, es mejor aprenderlas todas. Ahora, hay otra forma de denominarla: dividir la dermis en 3 regiones. Una región superior, dermis superior; otra en la parte de la mitad, dermis media; y otra en la parte de abajo, la dermis inferior. Entonces, recuerden, uno puede denotar la dermis con 2 regiones o con una región. Todo depende de cómo esté hablando uno en el momento. Y recuerden que por debajo de la dermis, no representada en esta foto, hay otra región llamada la hipodermis, en la cual ustedes van a encontrar grandes vasos y van a encontrar tejido adiposo. Recuerden que la dermis tiene buena vascularización, hay un vaso de buen calibre aquí, esto es una arteria, esta es una vena, esta es una vena, pero los vasos más grandes son los vasos profundos, es decir, las heridas profundas, las que llegan a la hipodermis, son las que más sangran. El espesor promedio de la piel es más o menos 5 milímetros y el espesor promedio del epitelio es 1 milímetro. Aquí estamos viendo una piel del cuero cabelludo. Aquí vemos un folículo piloso, ¿sí? Con sus glándulas sebáceas alrededor. Aquí está el pelo y podemos entonces hablar de las regiones. Si yo la parto aquí en 2, superior e inferior, o alta o baja, o papilar o reticular, como quiera llamarla, o la parto en 3, superior, media e inferior. Aquí vemos piel del cuero cabelludo nuevamente, glándulas sebáceas y el folículo piloso aquí, que se dirige hacia el acrosigio, por donde va a emerger finalmente hacia la parte externa. Por efectos del corte no se ve completo el folículo, pero ahí está. Aquí estamos viendo la piel con la población melanocítica. Una cosa importante a tener en cuenta es que la epidermis está llena de melanocitos y el número de melanocitos es más o menos constante en todas las razas. La única diferencia es que en las personas de raza afro, la concentración de melanina es mayor que en las personas caucásicas o de otras razas, pero el número de melanocitos es idéntico a lo largo de toda la piel en todos los seres humanos, o pues si no es idéntico, es similar. Recuerden que los melanocitos son células dendríticas, es decir, no son una hilera de melanocitos, sino que los melanocitos están espaciados más o menos entre 5 y 10 células de la basal. Entonces recuerden, más o menos, aquí vemos un melanocito de 1, 2, 3, 4, 5, probablemente aquí afuera habría otro. Lo que tienen los melanocitos es proyecciones dendríticas que interconectan uno con el otro, ¿sí? Y entonces de esa forma se cubre una red melánica que es la que ayuda a filtrar la radiación ultravioleta. Aquí estamos observando nuevamente una piel del cuero cabelludo
Y aquí observamos folículos pilosos, ¿sí? Aquí con su glándula sebácea alrededor. Vemos el músculo erector del pelo en esta zona, ¿sí? Aquí hay otro. Y aquí sí vemos la hipodermis. Entonces observamos epidermis, dermis e hipodermis. La dermis, bueno, vamos por partes. La epidermis con sus 5 capas: basal, espinosa, granulosa, lúcida y córnea. La dermis, como la queramos denominar, si queremos hablar de ella en 2 secciones: dermis superior y dermis inferior, o le podemos decir dermis alta y dermis baja, o podemos decirle dermis papilar y dermis reticular, o si queremos la dividimos en 3 zonas: dermis superior, dermis media y dermis inferior. No hay un límite exacto entre las diferentes regiones de la dermis, a no ser cuando hablamos de dermis papilar y reticular, en la cual sí se diferencia la transición por la forma de las células del tejido. De lo contrario, no hay forma de distinguirla y es una aproximación. Ahora, por debajo de esto rojo, de esto rosado, vemos algo blanco ahí, tejido adiposo. Bueno, esta es la hipodermis. Entonces en la hipodermis lo que vamos a encontrar es tejido adiposo y grandes vasos sanguíneos. Recuerden que cuando uno tiene una herida de profundidad total, es aquella herida que llega hasta la hipodermis, y como aquí hay vasos de gran tamaño, producen un sangrado masivo. Cuando se producen quemaduras de primer grado, el compromiso suele ser superficial, el epitelio. Cuando una quemadura es de segundo grado, suele haber compromiso de la mayor parte de la dermis, pero quemaduras de tercer grado comprometen dermis profunda, suelen comprometer hipodermis e incluso pueden comprometer lo que hay por debajo de la hipodermis, o sea, pueden comprometer músculo. Aquí vemos tiroides. El tiroides tiene una distribución anatómica muy particular, son básicamente una serie de folículos en los que ustedes van a encontrar en su interior pues el material coloide, y van a encontrar las células foliculares rodeando el coloide, donde ocurre la síntesis de hormonas tiroideas. Ustedes también van a encontrar estas pequeñas células llamadas células parafoliculares, y van a observar que el tiroides es profusamente vascularizado. Todo eso rojo que ustedes ven son pequeños vasos tiroideos. Recuerden, es un órgano endocrino, requiere la llegada de mensajeros hormonales a través de la sangre para su funcionamiento. Un tumor muy frecuente, ¿sí?, ocurre en el epitelio folicular del tiroides. Pues este tumor ya lo veremos más adelante en el curso, pero por lo menos conozcan la distribución y las alteraciones que pueden ocurrir aquí, como el bocio, las tiroiditis, etcétera, pues tienen lugar en esta región, ¿sí?, entre el material coloide y el epitelio folicular de revestimiento. Aquí vemos una ampliación de un folículo tiroideo, vemos el material coloide, todo esto rosado, vemos el epitelio folicular y los vasos que están asociados al folículo para su función o para permitir su función endocrina. Muchas gracias. Esto es el final de las 2 sesiones de histología para estudiantes de patología.